Buenas tardes, grupos de segundo C, segundo D y segundo E. Los saludo muy gustoso porque realmente la mayoría, fácil el 60%, está trabajando eh, en los ejercicios de historia. Y en este segundo ejercicio, que consistió en analizar 10 minutos de video que se llama ¿Para qué sirve la historia?, es interesante observar que ahí te dan varias ideas que tienes que tener presente, que tienes que tener básicamente al dedillo, porque te dan algunos elementos para reflexionar. Primero, de entrada, me gustó este video porque te comentan que en historia no hay verdades, sino hay interpretaciones. Ya de entrada, o sea, analizan la forma en que pensamos la historia, pero siempre se le da una especie de utilidad. Y de ahí el título, ¿no? ¿Para qué sirve la historia? Te pregunto, ¿para qué sirve la historia? ¿Para qué sirve algo que ya pasó? Generalmente pensamos que la historia no se puede cambiar, pero hay dos formas de entender la historia. La historia vivida, lo que tú vives día a día, tus acontecimientos, te casas, estudias, eso es algo muy importante. Pero la forma en que tú interpretas eso y después lo narras a alguien o lo escribes, eso ya se llama historia representada, es una historia narrada, o sea, es una historiografía. Entonces tenemos dos historias, dos concepciones: lo que tú viviste y lo que tú interpretas de lo que viviste. ¿Ok? Entonces, como los hechos no hablan solos, si tú ves un accidente, el accidente no va a hablar, ¿no? No va a decir, yo soy un accidente. Es el que ve el accidente, el observador, es el que va a interpretar. Pero tenemos varios observadores de ese accidente. Y cada interpretación de ese hecho es tan válido como cualquiera de los que está observando. Así que tenemos en el pasado pues muchas interpretaciones. A ti te prestaron un libro, la SEP te prestó un libro que se llama Vida y Cultura, Historia de México. Si este libro se llamara Historias de México, a mí me hubiera gustado más, porque ya te está hablando de que no hay una historia de México, de que hay muchas historias de México. Y esta historia es la que autoriza el gobierno para que tú la comprendas. Y por supuesto para que también la analices. Y de ahí nos vamos a agarrar. De ahí nos vamos a agarrar para analizar, para reflexionar y no decir todo esto es la verdad. Y de ahí el video, que es importante que les dejé. La verdad en historia no existe. Entonces, todo estas son interpretaciones del pasado. Interpretaciones del pasado. Recuerda que el curso tiene 3 bloques. El primer bloque se llama Construcción del Conocimiento Histórico. Y es importante que entiendas que el conocimiento histórico se construye. Y tú lo vas a construir. ¿Cómo? De forma creativa, de forma historiográfica. Tú la estás escribiendo, tú la estás narrando. Entonces, te dan un trimestre para esto. Esto es importante. Y por eso les dejé este programa que reflexiona sobre para qué sirve la historia. El segundo trimestre te habla sobre todas las civilizaciones prehispánicas, de los olmecas hasta los aztecas. Pero recuerda que, pues, por ejemplo, en los olmecas solamente tiene una página, 2 páginas sobre los olmecas. Sobre mayas tiene 3 páginas, o sea, y el conocimiento que generalmente ya se sabe. No toma en cuenta las últimas excavaciones, los últimos hallazgos sobre lo que están haciendo ahorita en esta historia, en este presente. No toman en cuenta todo lo que están haciendo. Por consiguiente, pues omiten muchas cosas, o sea, otras historias, y se quedan con una historia nada más. Por eso las monografías de la papelería pues generalmente no sirven, porque son conocimientos que están desde hace 20, 30 años y no los cambian. Ahí el editor se hace rico
de las monografías porque no sirven absolutamente para nada. Como que da pena ajena, es para historia, sí. Por otro lado, en este video te comentan que la historia, pues, es importante porque adquieres una conciencia histórica, es decir, un darte cuenta en dónde estás parado, qué tipo de gobierno tienes, qué tipo de religión tiene tu país, por qué y desde cuándo. Eso se llama conciencia histórica. Las personas están observando en esta etapa histórica que, por ejemplo, van a quitar el monumento a Colón, ¿sí? Por autorización. Nunca te dijeron, ¿verdad? ¿Está de acuerdo en que quiten el monumento a Colón y lo van a quitar? Entonces, ahí es una decisión política que tiene una interpretación de la historia y esa imposición interpretativa es la que va a triunfar para que quiten a Colón y pongan a una mujer indígena. Entonces, también hay interpretaciones que atrás de esas interpretaciones está un régimen de poder, un régimen político, etcétera. Entonces, hay de interpretaciones a interpretaciones. Finalmente, la historia es un patrimonio, ¿sí? Yo diría que las historias son un patrimonio, no solamente un tipo de historia. También te habla este video de que es bueno entender historias porque te hace que tengas escenarios mentales, escenarios para entender muchas narraciones. Y te habla de que hay herramientas de lenguaje y la comunicación. Te habla de la difusión de la historia a partir de novelas, de películas, de series e incluso de videojuegos donde utilizan la historia para darle un mejor contexto, o sea, lo que sucede alrededor de un acontecimiento. Eso es importantísimo como cultura histórica, como cultura general también y particular, y no seas tan ingenuo y sepas ubicar cualquier elemento material, ¿sí? Los vikingos, cómo se vestían, los aztecas, los olmecas, la idea de los tenedores, los cuchillos, cuándo se inventaron, qué trajo consigo todo eso. Todo eso es patrimonio cultural en tanto materialidad, pero también es patrimonio cultural porque lo sabes, es conocimiento histórico. Ese conocimiento histórico es patrimonio, es tu patrimonio personal, es tu capital histórico. Bueno, te voy a invitar a que leas bien los mensajes de ese video de para qué sirve la historia y cualquier duda me la manifiestas por favor en el correo institucional. Estoy para servirte y muy buenas tardes.